Hola, hermana Alma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La paz sea contigo, ahora y siempre. Bienvenida, bienvenido a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma y Básica Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes. Estoy aquí hoy para compartir contigo otro capítulo de las tierras sagradas, sitios arqueológicos y templos de Perú. Línea de vídeos iniciada con el número 176, en el que hablo de Cusco y el Valle Sur. Esta entrega está dedicada a Lima, la ciudad de los reyes y capital de ese país suramericano con forma de puma, y a Machu Picchu. Se me ponen los pelos de punta. Habitualmente considerada la joya de la corona y el lugar más emblemático de todos en ese país. Es verdad que esa montaña sagrada de los Andes es un lugar potentísimo, alquímico, chamánico. He sentido todo eso en los dos recorridos que disfruté y viví allí. Lo siento cada vez que pienso o hablo de la yacta de Machu Picchu, por eso sonrío. Ahora, también es verdad que no es la única joya de esos parajes y paisajes. Todo Perú es una joya de la corona. Y obviamente la corona es el planeta Tierra, que se expresa y manifiesta en la cordillera andina con una potencia y belleza extraordinarias, igualmente acompañadas de sacralidad, alquimia, magnetismo y verdad. Son muchas las facetas y misterios de Machu Picchu. Yo misma estoy sorprendida de la información que ha llegado a mí según preparaba el guión para esta entrega de hoy. Por lo que la mayor parte estará dedicada a esa yacta, a esa ciudadela. Sin embargo, no quiero dejar de citar Lima porque fue un lugar en el que menos días estuve, sin embargo, también tiene su interés y tiene muchas cosas y energías dignas de conocer y visitar. Así que empiezo por ahí, por Lima. Lima fue fundada en el año 1535 por Pizarro con el nombre de Ciudad de los Reyes. Es la capital y la ciudad más poblada de Perú. Está situada en los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, en la zona desértica de la costa central del país, frente al Océano Pacífico. De Lima es necesario destacar su casco histórico, enorme, inmenso, junto con toda la cultura que alberga en los edificios tanto laicos y religiosos que forman parte de ese casco histórico. La costa verde del Pacífico es impresionantemente bella y hay muchos kilómetros para caminar con la compañía de ese gran océano al lado. Algo que amo hacer, caminar al lado del mar o caminar por la orilla del mar, mucho más que bañarme. En su recorrido de esa costa del Pacífico, de esa costa verde, y en el barrio de Miraflores, están el Parque del Amor y también el Parque Chino, símbolo de la cultura y el arte de ese país, estrechamente ligados desde hace muchísimo tiempo con Perú. El barrio de Barranco también es muy bonito, es muy artístico y bohemio, y también está frente al Océano Pacífico. Esa zona del Océano Pacífico es donde están los edificios más modernos, más actuales. Al sur de Lima está el santuario de Pachacámac, sobre una ladera frente al Pacífico y también frente a unas islas que tienen el mismo nombre, las Islas Pachacámac, y que según una leyenda están relacionadas con una diosa, un dios y su hijo. No voy a contar la leyenda hoy. Ver construcciones frente al mar o frente al océano, como en este caso, siempre me impresiona y me emociona de un modo que no puedo explicar. Me sucedió el año pasado cuando estuve en Tulum y tenía
la jungla detrás, Tulum en medio y detrás de Tulum el mar Caribe. Bueno, no se puede explicar con palabras, es necesario vivirlo, estar en el sitio, verlo con los ojos, escucharlo y sentirlo con todo nuestro ser. Pachacámac fue el principal santuario de la costa central del Pacífico durante más de 1000 años. Y sus templos fueron visitados por multitud de peregrinos, ya que era conocido como un acertado oráculo capaz de predecir el futuro y controlar los movimientos de la Tierra. Muchas gentes también acudían allí en búsqueda de visiones y de solución para sus dificultades y problemas cotidianos. El sitio arqueológico de Pachacámac tiene unas 500 hectáreas y muchas construcciones de distintas épocas. Las primeras del siglo III y las últimas del tiempo del Imperio Inca, siglo XV. Estas últimas, como es obvio, son las mejor conservadas. En Pachacámac hay 4 templos: el Templo del Sol, el Templo de la Luna. Los incas, los pobladores de los Andes anteriores a ellos, sin embargo, los incas tenían un especial interés, una especial conexión con el sol, con la luna, con el arco iris, con el rayo, con el trueno. Y por eso hay allí un templo dedicado al sol, otro templo dedicado a la luna, como ocurre en Cusco, en el santuario que ahora mismo, en el Coricancha también tiene un templo dedicado al sol, otro templo dedicado a la luna. Hay otro templo que se llama Viejo y otro templo que se llama Pintado. Los 2 primeros, el del sol y el de la luna, fueron construidos por los incas. El templo Viejo es el más antiguo, pertenece a la cultura lima, y el templo Pintado fue erigido por los huari, una cultura y un imperio anterior al imperio inca, que también tuvo muchísima importancia e influencia en su tiempo. Aquí en Pachacámac también hay 2 pirámides con rampa y un palacio, además de otros muchos edificios y una plaza de reunión. En la entrada del sitio arqueológico existe un museo en el que apreciar muchas de las piezas encontradas allí. Están hechas con distintos materiales, y una de las piezas más emblemáticas encontradas en este santuario es el ídolo de Pachacámac, en cuyo nombre y honor se erigió este sitio arqueológico, este santuario. ¿Y quién era Pachacámac para merecer un santuario? El dios a quien se atribuía la creación del universo y de todo cuanto contiene en el antiguo Perú. En quechua, ya sabes, quechua es la lengua del pueblo quero, es la lengua de los Andes, que tiene muchas variantes. Bueno, pues en quechua, Pachacámac significa alma de la tierra y también el que anima el mundo. Y esto viene de Pacha, que significa tierra y cosmos, y de Cámac, que significa ánimo vital, aunque esta palabra también puede significar voluntad y razón. Estamos hablando de un Dios, por lo tanto, la voluntad y la razón y el ánimo vital son imprescindibles. Pachacámac era una deidad muy temida por su capacidad para provocar terremotos con el solo movimiento de su cabeza. Estaba prohibido mirarlo a los ojos directamente, e incluso sus sacerdotes ingresaban al santuario, al recinto, de espalda. El culto a Pachacámac era el centro de toda la religión costeña, antes de la llegada de Pizarro y sus hombres, en el año 1533. Y a partir de ese año comenzó a ser abandonado, como ocurrió con tantos otros santuarios y lugares emblemáticos de Perú, muchos de ellos incluso destruidos y devastados por los conquistadores españoles. De Lima también es destacable la gastronomía. El tema de la alimentación o el tema de las comidas no sea algo que para mí tenga especial interés. Sé que mucha gente hace viajes gastronómicos, no es mi caso,
obviamente como, y sí que he comprobado que la comida es exquisita, muy variada, muy bien preparada, muy abundante, que yo que soy de poco comer, a veces ha sobrado, ha sobrado comida en el plato y esa variabilidad y esa exquisitez está relacionada con que han aunado alimentos suyos y también de otros lugares. Incluso han adaptado también otras comidas, por ejemplo, por su relación con China, también con Japón, hay mucha influencia de esas culturas. Entonces, bueno, pues a quien le interese especialmente la gastronomía, Lima es un lugar excelente para disfrutar de una gastronomía de calidad. Y entro ya de lleno en Machu Picchu. Aunque primero voy a hablar de Aguascalientes o Machu Picchu Pueblo, el lugar más cercano a la yacta de Machu Picchu y el pueblo desde el que se accede a la ciudadela. Este acceso se puede hacer en bus, el recorrido dura unos 20 minutos, o se puede hacer caminando. Si se hace caminando, el recorrido dura 1 hora y media más o menos, subiendo empinadas y estrechas escalinatas. Desde Aguascalientes es desde donde la mayoría de la gente accede a la yacta de Machu Picchu. En tiempo inca, Aguascalientes era una ciudad balnearia, recorrida como está por el río Urubamba. En la actualidad, los baños siguen existiendo y están en activo. Más allá de esto, hay poco que ver allí. Es un lugar muy pequeñito, sin embargo, tiene una energía especial, una energía muy bonita, que lo hace de Aguascalientes un lugar muy acogedor y agradable para caminar, para estar, para meditar, para contemplar. Y a pesar de su pequeño tamaño, esto bueno, sucede en todos los sitios que son visitados por muchísima gente, está llena de tiendas, puestos de artesanía, restaurantes, puestos de comida y cuenta con una estación de tren, algo muy significativo que no existe en todos los lugares en Perú. Y aunque siempre se llamó Aguascalientes, en los últimos años sus habitantes no quieren que este pueblo se llame así, quieren que se llame Machu Picchu Pueblo. Hay 3 formas de llegar a Machu Picchu. Me refiero a la yacta. Una es el camino inca, que se realiza andando por la montaña durante 3 o 4 días. Este sendero se dice que fue mandado construir por Pachacútec Inca Yupanqui para unir Cusco con Machu Picchu. El segundo camino, la segunda manera de llegar a Machu Picchu, pueblo o Aguascalientes, es el camino de la hidroeléctrica, que se realiza atravesando a pie la vía del tren, con la jungla del Amazonas a la izquierda y el río Urubamba a la derecha. Y el tercer modo de llegar a Aguascalientes es el camino en tren de Ollantaytambo a ese pueblo. No hay carretera de acceso a Aguascalientes desde ningún lugar de Perú. Y aquí entra lo que dije en unos vídeos anteriores, que iba a contar de lo aventurero que había sido para mí llegar a Machu Picchu. Resulta, esto ya lo sabía antes de viajar a Perú, porque mientras estuve comprando las entradas, reservando los hoteles, los vuelos, etcétera, ya me había enterado que desde varios meses de este año había un conflicto bastante grande por el servicio que la empresa de autobuses que sube a la yacta estaba dando y que terminaba el contrato precisamente en este año, en este 2025. Nada es casualidad, estamos en un año 9. Y después de 30 años de servicio,
se estaba planteando si esa misma empresa seguiría o daban entrada a autobuses que pertenecen a los pobladores de Aguascalientes. Entonces yo ya sabía que había conflicto. Ya había escuchado que mucha gente había tenido dificultades para coger los buses que suben a la montaña. Así que yo ya iba un poco preparada. Estando allí, ese conflicto se hizo más fuerte. Entonces, lo voy a resumir porque si no sería muy largo de contar. El día que yo tenía que ir de Cusco a Aguascalientes vía Ollantaytambo, hubo una manifestación arriba, en la Ciudadela, en la vía del tren, y fue interrumpido el servicio ferroviario. Yo, claro, esto no lo sabía. Sin embargo, las 2 noches anteriores a mi salida hacia Aguascalientes, ya había tenido yo experiencias en las que sabía que algo iba a suceder. Cuando digo algo iba a suceder, no significa que tenga que ser algo negativo, de hecho no lo fue. Sin embargo, sí, mi ser, mis guías, me van preparando para que yo de alguna manera esté a la expectativa e inmediatamente sepa qué hacer. Bueno, y así sucedió. La primera noche, la experiencia estaba relacionada con el autobús que va de Aguascalientes a Machu Picchu. Porque en una excursión que hice el día anterior me habían dicho que si no tenía comprados ya los billetes del bus, no podía subir en bus a la llanta. Bueno, pues esa primera experiencia ya me quedó claro que autobuses, bueno, billetes para subir al autobús iba a haber. Así que eso ya me tranquilicé. Dije, bueno, cuando me desperté ese día, dije, bueno, esto es resuelto. Y la noche que ya, como digo, tenía que ir para Aguascalientes, pues tuve otra experiencia en la que había movimiento, yo iba de un sitio, iba a otro, iba a un autobús, me decían que el autobús estaba en un sitio, luego en otro, tal. Entonces, bueno, yo ya cuando me desperté dije, bueno, aquí, María, estate atenta porque algo sucede. Yo confío al 100% en mis experiencias nocturnas, ya lo he dicho en otras ocasiones. Y no es que me muestren al pie de la letra lo que va a suceder, es que con lo que me muestran yo ya estoy preparada para lo que pueda suceder. Para ir a Ollantaytambo y coger el tren, primero hay que coger un autobús en Cusco. Entonces, el servicio, los billetes que se compran, se llama servicio bimodal. Y primero es así, coges un autobús de Cusco a Ollantaytambo y luego en Ollantaytambo coges el tren para ir a Aguascalientes. Y luego ya en Aguascalientes coges el autobús para subir a Machu Picchu. Bueno, pues yo tenía el billete de autobús para las 4 de la tarde. Sin embargo, en vista de lo que había vivido por la noche, pensé, bueno, ¿qué hago aquí en Cusco hasta las 4 de la tarde? Mejor me olvido del billete del bus, cojo un taxi y me voy a Ollantaytambo. Pues eso hice. La maleta se quedó en el hotel. Solamente llevaba, gracias a Dios, solamente llevaba una bolsa con lo imprescindible para los 4 días que tenía previsto estar en Aguascalientes. Así que cojo un taxi, llego a Ollantaytambo y me da por preguntar dónde está la estación. O sea, todo esto lo cuento porque esto que yo digo me da por preguntar o pienso, sé que desde arriba o desde dentro, que es lo mismo arriba que dentro, me están guiando. Bueno, pregunto dónde está la estación, voy a la estación, me quedaban en teoría bastantes horas para coger el tren y cuando llego a la estación me encuentro un pitote de padre y un señor mío, de padre y muy señor mío, como se dice en Península Ibérica. Un montón de gente, alguna chillando, protestando. Me acerco a una joven y le pregunto, oye, ¿qué está sucediendo aquí? Y entonces me dice que han suspendido el servicio de tren durante todo el día de hoy. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Y entonces, bueno, sí, aquí hay gente en la ventanilla que está pidiendo
que haya un cambio, de a ver si hacen un cambio de billete, tal y cual. Bueno, y yo en principio pensé hacer eso, pero luego dije, no, no, voy a estar yo aquí empleando tiempo en que me cambien el billete. No, no, yo me voy, cojo un taxi y me voy hasta Aguascalientes. Allí fue donde me enteré que no hay acceso a Aguascalientes en carretera, que los únicos accesos son los que ya he mencionado. Aún así, yo tenía claro que tenía que ir a Machu Picchu, yo no iba a perder las entradas, hay que comprar las entradas con un montón de meses de antelación, y yo cuando me propongo ir a un sitio, me da igual, o sea, si tengo que ir a Gatas, bueno, y esto mejor no lo digo por si acaso, digo, no, 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 me voy a la plaza, pregunto a un señor en la parada de taxis, oiga, ¿usted me puede llevar a Aguascalientes? Y me dice, no, no, Aguascalientes no, te llevo hasta la hidroeléctrica y el resto lo tienes que hacer andando. Y le pregunto, ¿hay que subir montaña? Hay que subir, porque claro, teniendo en cuenta que llevaba la bolsa con las mudas, en la mochila que llevaba también algunas cosas. Yo estoy muy acostumbrada a caminar, sin embargo, no a caminar con peso. No, 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 no. Es muy fácil, es muy llano. Pues venga, ¿usted me puede llevar? Sí, sí, venga, vámonos para allá. Así que hice una caminata de 11 kilómetros que no tenía previsto hacer y que me alegro infinito y doy gracias infinitas a Dios, porque aquello hubiera pasado y que haya podido gozar de la maravilla que es lo que he dicho hace unos minutos. Caminar por la vía del tren, claro, obviamente el tren no pasaba, con la jungla a la izquierda y el río Urubamba a la derecha. Fue un mini camino de Santiago improvisado. Y además me encontré con mucha gente maravillosa alrededor, especialmente con una pareja que estaba allí celebrando su luna de miel y que compartimos una parte del camino. Así que esa fue mi entrada en Aguascalientes, hecha de una manera imprevista, impensada y felizmente realizada. Machu Picchu. ¿Qué es Machu Picchu? Una ciudad santuario, un palacio real, una universidad y biblioteca inca, un lugar secreto de reunión, un observatorio astronómico, un lugar de retiro. Bueno, antes de nada, quiero decir que Machu Picchu es considerado, y lo he constatado y cada día me queda más claro, el Avalon inca. Dije en el vídeo de la cosmología andina e inca, legado alquímico y chamánico del pueblo quero, que este viaje a Perú ha marcado un antes y un después en mi vida, como también sucedió cuando fui en 2012 por primera vez a Avalon. Y claro, al saber que Machu Picchu es el Avalon inca, pues todavía me ha quedado más patente y más profundamente hecha esa conexión entre ese viaje a Avalon de 2012 y este de este año a Perú. Y si bien Machu Picchu es la montaña más conocida y una de las 7 maravillas del mundo actual, también existe otra frente a ella que se llama Huayna Picchu. Ambas son inseparables y en medio de las dos se yergue majestuosa, aunque en ruinas, la ciudadela con sus múltiples templos, fuentes, zonas agrícolas, terrazas, viviendas y otras construcciones. Hay muchos circuitos para visitar Machu Picchu. Hasta hace unos años no había ningún límite, se podía visitar toda la ciudadela al completo. Sin embargo, debido a la afluencia de gente, que cada vez más personas decidieron dividir ese recorrido en varios circuitos. Yo había comprado la entrada para 2,
porque uno de ellos ya no había entradas en la fecha en que yo ya estaba planificando este viaje. Así que he hecho el circuito 3B, que incluye la zona agrícola, el Templo del Sol, la Casa del Inca, las fuentes ceremoniales, el sector de las Tres Portadas y el Templo del Cóndor. Y el segundo día hice el circuito 1B, que es la montaña, o sea, desde ahí ves toda la montaña, ves toda la ciudadela y está Huayna Picchu enfrente, y esta entrada también incluye subir al lugar donde se dice que sale el sol, el Inti Raymi. Machu Picchu significa pájaro viejo en lenguaje quechua. De Machu, que significa viejo, y Picchu, Pichu, que significa pájaro. Huayna Picchu significa pájaro joven, porque Huayna significa joven. Y Machu Picchu es un nombre inca. No, perdón, no es un nombre inca, sino que fue acuñado por Hiram Bingham III, el arqueólogo norteamericano habitualmente considerado y reconocido como el descubridor oficial de esta ciudadela en el año 1911. Bingham no fue el primero que la visitó. Hubo otros antes que, no obstante, no son mencionados. Y además era perfectamente conocida por quienes vivían cerca de ella y alrededor. Bingham estuvo siempre apoyado por la Universidad de Princeton y la Sociedad Geográfica Nacional. Así que seguramente esto influyó mucho, tal vez todo, en su fama como descubridor en tiempos actuales de Machu Picchu. Más allá de esto, sin duda importante para muchos, todavía hay una cuestión sin resolver en relación con la sagrada, alquímica, transformadora y potente ciudadela de Machu Picchu. ¿Qué era realmente Machu Picchu? ¿Con qué propósito fue construida a 2.430 metros de altura sobre el nivel del mar, con el río Urubamba serpenteando bajo sus laderas? ¿Era una ciudad santuario? ¿Era un palacio real inca? ¿Era una universidad y biblioteca? ¿Un lugar secreto donde la realeza inca se reunía y el pueblo no solo no podía acceder, sino tal vez ni siquiera conocía? ¿Un centro de retiro y reposo? Pues lo más probable es que fuera todo lo dicho a la vez y mucho más que aún hoy es desconocido. Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que la perspectiva actual es diferente a la que tenían los pobladores de los Andes, como sucede con otros tantos lugares ancestrales. Y por ello, las interpretaciones basadas en lo de hoy es muy posible que sean erróneas respecto a este lugar tan potente y extraordinario. Porque más allá de todo, hay algo indiscutible: la potente energía que desprende la tierra, las montañas, la vegetación, el cielo, las nubes, el río Urubamba abajo, a muchos metros de distancia, creando una inmensa atmósfera de conexión con todo lo que es y vive allí, que por extensión, ya sabemos, es y vive en todas partes. Otro interrogante por despejar es cómo y por qué Machu Picchu fue abandonada por todos sus habitantes a la vez en un determinado momento. Tampoco se conoce dónde fueron. Es uno de los muchos misterios también que existen por resolver en este planeta. En tiempo inca, anterior y posteriormente, no existían registros escritos, eran pueblos ágrafos, así que lo único para escudriñar está en sus construcciones, tejidos, cerámica y cultura, todavía vivas en la actualidad y transmitiendo esos mensajes que los incas y sus ancestros y la gente de después dejaron para las generaciones del momento presente.
De acuerdo con la cosmología andina, los principios y las creencias del pueblo quero, Machu Picchu fue edificado con intención en medio de muchas y altas montañas, probablemente para lograr una fácil conexión con y una canalización de la energía de las estrellas y de las distintas naciones estelares que existen y viven en el cosmos, ya que sentían y sabían descender de esas estrellas, concretamente de las Pléyades, por lo que de manera habitual buscaban la conexión con el cielo. Los Inca, por otra parte, se consideraban hijos del sol y también pretendieron y lograron esa conexión con el gran arriba, con el Hanan Pacha. Y por esa relación con lo estelar, mucha gente que estudia, visita y vive este lugar con una perspectiva más allá de la histórica, oficial y arqueológica, piensa que Machu Picchu fue una ciudad cuyo principal, tal vez único propósito era esto que acabo de mencionar, conectar el cielo con la tierra, con el fin de canalizar la alta energía y vibración del mundo superior y las estrellas hacia la tierra, desde ese enclave tan potente y alquímico. Otra perspectiva es que la yacta de Machu Picchu fue y sigue siendo una universidad y biblioteca cósmica, un lugar donde los ancestros de los Andes se reunían para estudiar y experimentar aspectos espirituales muy avanzados. Si esto fue realmente así, sus habitantes vivían aquí para estudiar las transmisiones recibidas y descargadas directamente del cosmos y de las estrellas, el Hanan Pacha. Cuando los pobladores, los visitantes y los miembros del imperio inca iban a Machu Picchu, iban para aprender cómo vivir en conexión permanente con el cielo y la tierra en la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es el medio en el que lo de arriba y lo de abajo se unen, interactúan, crecen, evolucionan y avanzan. Esa vida conectada también tenía mucho que ver con el aprendizaje y el uso de técnicas y herramientas mágicas ancestrales, igualmente recibidas de las estrellas. Una parte considerable de la fuerza, la potencia y la alta frecuencia energética de Machu Picchu es que bajo su superficie existen espacios repletos de cristales de cuarzo transparente, amatista y esmeralda, que además constituyen una antigua y por el momento oculta biblioteca de información cósmica y terrena custodiada por seres de luz, que mientras la humanidad no esté en el estado de conciencia necesario, seguirá estando oculta, al menos para la gran mayoría de las almas, esas que aún no han hecho el cambio de marcha de la personalidad al ser, y para quienes el conocimiento de lo que son y del potencial que alberga su esencia podría ser un peligro utilizado desde la perspectiva de la personalidad en lugar de ser utilizado como tiene que ser desde y con la perspectiva del alma, del ser, de la esencia. En ese espacio, bajo la superficie de Machu Picchu y Huayna Picchu, también se ha encontrado una amplia red de túneles que no solamente conectan a las dos montañas entre sí, sino que también se extiende hacia el Cusco y otros lugares del Valle Sagrado Inca. Probablemente mucho más lejos también. Es precisamente ahí donde existe esa biblioteca oculta que he mencionado y que contiene el conocimiento, la sabiduría y la ciencia del pasado, del presente y del futuro, custodiada por una tribu de seres de luz que viven bajo las ruinas de la ciudadela. La sabiduría de Machu Picchu, tanto la que ya es accesible como la que aún permanece oculta, está en esa biblioteca intraterrena. No es nada nuevo que existen ciudades intraterrenas, que existen seres de luz viviendo en esas ciudades y que guardan, custodian, poseen una sabiduría muy elevada
que en su tiempo, en su momento, se irá desvelando. Ya se está desvelando muchas, sin embargo, queda muchísima más por desvelar y conocer. Y esa biblioteca cósmica que está bajo Machu Picchu y Auna Picchu tiene el potencial de cambiar y acelerar la conciencia de nuestro planeta y de quienes habitamos en él. Voy ahora con otro apartado también interesantísimo, Machu Picchu y las rejillas de la Tierra. De acuerdo con las enseñanzas de Crayon, del servicio magnético, existen 3 rejillas en Gaia. 3 rejillas en este planeta Tierra. La rejilla cristalina, la rejilla magnética y la rejilla de Gaia. Las 3 están conectadas entre sí y si una cambia y se mueve, también lo hacen las otras 2. Voy a describirlas brevemente para entrar en contexto y poder explicar la relación de estas 3 rejillas, sobre todo de una de ellas, con Machu Picchu. La rejilla cristalina. ¿Qué es la rejilla cristalina? Bueno, antes de nada, quiero dejar claro que cristal es sinónimo de espiritual, esotérico, interno, metafísico. Nada que ver con religión. Ni es religión, ni nunca lo será. Es energía divina y cósmica en su más alto grado de vibración y operatividad, expresión, manifestación y precipitación. Los humanos somos seres cristal. Y no solo porque somos esencias espirituales divinas encarnadas en cuerpos físicos, sino también porque en nuestra biología llevamos la misma composición química de los cristales, es decir, sílice. En lenguaje científico, óxido de silicio. De ahí que los cuarzos sean tan beneficiosos para nuestra salud y energía corporal, mental, emocional, espiritual. Cristal y crístico también son sinónimos. Otra cosa es que reconozcamos o no esa esencia cristalina y que una vez reconocida vivamos de acuerdo con ella y la expresemos o no. El potencial para hacerlo está en todas las almas. Que se manifieste o no de manera consciente y de manera material está en nuestra voluntad y está en nuestra decisión. Por eso, aunque esté esa composición y ese potencial en todas las almas, es un acto individual, un acto de voluntad, un acto de libre albedrío, adentrarse en conocerla y llevarla a la manifestación. De manera que la rejilla cristalina es una rejilla espiritual que está sobre la superficie del planeta Tierra, registrando y recordando todo lo que hacemos los seres humanos. ¿Y dónde lo hacemos? Tanto del lado de la luz como del lado de la no luz. Es decir, que nuestra vibración afecta a la vibración del planeta, como también ocurre a la inversa. Y esto sucede en tiempo real, no sucede al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente. No, en el mismo instante, todo lo que yo proyecto, según cómo esté mi vibración, en ese mismo instante, en el tiempo real en que está mi vibración, influye en la vibración del planeta Tierra. Esto multiplicado por todas las almas, 8.000 y pico millones, que vivimos aquí en este planeta. Y me refiero solo a las almas humanas por nuestro cometido, por nuestro propósito en relación con el planeta Tierra. Esto significa, como sucede en tiempo real, bueno, aunque sucediera en tiempo posterior, daría lo mismo, significa que cuanta más alta, amorosa y compasiva sea nuestra vibración, habrá menos recuerdos de odio, dolor, conflicto, tristeza, carencia, muerte. Y una mayor memoria de sus opuestos: vida, equilibrio, amor, salud, prosperidad, alegría, paz, sabiduría, etc. Akenatón, el faraón hereje
que reinó en Egipto junto a Nefertiti allá por el siglo XIV antes de la era común, actualizó, reajustó y regeneró la rejilla cristalina o crística, preparándola para el tiempo actual. Posteriormente, otras conciencias muy elevadas fortalecieron y potenciaron la labor de Akenatón y Nefertiti respecto a esa rejilla, como por ejemplo Moshe Rabenu, Yeshua, Francisco de Asís y sus compañeras femeninas. La segunda rejilla, la rejilla magnética. Según Crayon, la rejilla magnética es la rejilla de la comunicación e incluso podría describirse como el motor de la comunicación celular. Está estrechamente relacionado con nuestro ADN, que, como suelo mencionar, es tanto magnético como eléctrico. Somos seres electromagnéticos. De ahí que tanto el magnetismo como la electricidad en positivo y el otro ejerzan influencia en nuestro ser y también, si no estamos en la debida vibración energética, también nos pueden afectar. La rejilla magnética, de nuevo en palabras de Crayon, es como la antena del planeta hacia el universo. Es decir, que se comunica con el magnetismo del sistema solar. Y para que pueda producirse un entrelazamiento cuántico se necesita magnetismo. El entrelazamiento es energía cuántica, por lo que el campo magnético se convierte en parte del mecanismo de entrelazamiento entre todo cuanto vive en la Tierra y el centro del universo. Pocos días después de regresar de Perú, cuando ya estaba dando forma a los vídeos que le estoy dedicando, escuché lo siguiente en una experiencia nocturna. Al igual que Akenatón encarnó en Egipto para actualizar la rejilla cristalina de la Tierra, Pachacútec encarnó para actualizar la rejilla magnética. Antes, hablando de cómo llegué a Aguascalientes, mencioné que confío al 100% en mis experiencias nocturnas. Añado aquí ahora, no solo en lo que se refiere a mí, como sucede en este caso. Lo de Akenatón lo sabía ya hace muchísimo tiempo. Lo de Pachacútec lo supe ese día. En el vídeo dedicado a Cusco y Valle Sur, el número 176 de este canal, hago un recordatorio del cambio del núcleo central de la Kundalini en 2012 desde la cordillera Himalaya hasta la cordillera de los Andes. La actualización que Pachacútec hizo en su tiempo en la rejilla magnética de la Tierra fue la preparación necesaria para que ese cambio de la Kundalini se produjera aproximadamente 500 años después. Pachacútec fue el 9º Sapa Inca y su reinado supuso un antes y un después en la vida de su tiempo. De nuevo, el 9. Y no solo para el territorio en el que gobernaba, sino para todo el planeta, como también sucedió en tiempo de Akenatón y Nefertiti. Porque ya sabemos, esto ya se está diciendo por todas partes, que distintas conciencias han encarnado en la Tierra en distintos momentos y lugares para realizar cambios y depositar semillas que muchos siglos después pueden verse crecer y dar fruto. Ese tiempo después es ahora. Se dice por todas partes, porque así es. Y ese cambio del centro de una cordillera a otra es un cambio en la preponderancia de la polaridad masculina hacia la polaridad femenina, que favorece una vida más compasiva, pacífica y sabia. Y es imprescindible tener en cuenta que esto no fue un traspaso de sabiduría. No es que los Andes necesitaran la sabiduría de los Himalaya, no. Fue un traspaso de regencia energética de una vibración masculina hacia una vibración femenina. Porque los Andes y Perú, en medio de ellos, cuentan desde tiempo inmemorial con una gran sabiduría, que por otra parte tiene muchos puntos en común con la tibetana. Y quiero añadir ahora algo
respecto a este cambio de los Himalaya a los Andes en relación con la Kundalini. Y es que los Himalaya hacen frontera con el desierto del Gobi. En el desierto del Gobi existe la ciudad intraterrena de Shambhala. A Shambhala hace miles de años llegaron Venus y Sanat Kumara, con muchos Kumaras del planeta Venus, para instalar la semilla de la luz, el amor y el poder en este planeta. De manera que ese cambio del núcleo central, de ese corazón, podríamos decir, de la Kundalini, de los Himalaya a los Andes, también es una conexión muy profunda con el traspaso de la energía de Shambhala, del desierto del Gobi, a los Andes. Porque los Andes, como toda América del Sur, está destinada a ser punto pivotal del cambio que estamos experimentando en estos momentos, de ese cambio de era, de ese traslado de la energía masculina a la energía femenina. Y queda por hablar de la última rejilla, la rejilla de Gaia. Esta rejilla tiene que ver con la vida en el planeta. La conciencia de Gaia en sí tiene que ver con toda la humanidad. Por lo tanto, Gaia es la rejilla de la vida. Los antiguos de todos los lugares del planeta sabían intuitivamente que Gaia, la Madre Tierra, tiene conciencia, comprendiendo y reconociendo la alianza que todos los seres humanos, aunque no solo, compartimos con ella. La respetaban y sabían que somos inseparables. Los pueblos indígenas que aún viven aquí y conservan la sabiduría de sus ancestros también lo saben y actúan en consonancia con ello. Las gentes Quero de Perú son uno de esos pueblos que cada vez más están contribuyendo al despertar de la conciencia y la recuperación de la memoria, que durante tantos siglos mantuvimos cerrada, desconocida y velada. Y si Akenatón restauró y actualizó la rejilla cristalina y Pachacútec hizo lo mismo con la rejilla magnética, de ahí nombrar estas rejillas aquí, en este capítulo sobre Machu Picchu, ¿quién cambiará, restaurará y actualizará la rejilla de Gaia? ¿Vendrá otro avatar para realizar esa tarea? Bueno, ya sabes que la respuesta, desde mi punto de vista y saber a esta segunda pregunta, es un rotundo no. Porque independientemente de que viniera alguien o no, se trata de una tarea que han de realizar todos los seres humanos conscientes y que vibran en unidad. Es nuestra responsabilidad, puesto que el ascenso de la Tierra tiene profundamente que ver con la raza humana. Es parte de nuestro propósito y compromiso como raza galáctica encarnada en seres de nuestro tipo, fenotipo y genotipo. Esto es así porque esta rejilla cristaliza y guarda todo lo que hacemos en tanto que seres humanos en cada una de nuestras encarnaciones aquí. Y esa huella, como cualquier otra, jamás se borrará. Lo que sí podemos y debemos hacer, como lo he mencionado antes respecto a la rejilla magnética, es cambiar nuestro modo de pensar, sentir, decir y actuar para que las huellas que dejemos en esa rejilla sean más elevadas, luminosas y enfocadas en el bien común y la unidad de la vida en todas partes. Cada una de esas partes realizando su función para el mayor bien de la totalidad. Y cuanto más hagamos esto y lo mantengamos en el tiempo y el espacio, mayor será el impacto positivo en esa rejilla de Gaia. Y esto, paso a paso, no solo restaurará la rejilla, también cambiará nuestra realidad y convertirá la Tierra en el paraíso que ha de ser
y tantas otras veces ya fue. Sabemos cómo hacerlo, ya lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Bueno, lo digo en presente, lo estamos haciendo. Solo tenemos que recordar y aplicar el recuerdo de nuestro yo futuro en el momento presente. La Tierra tiene memoria y está registrada en la rejilla cristalina de Gaia, en la rejilla magnética y también en esta relacionada con la humanidad. Nuestras células también tienen memoria y en cuanto nuestra vibración sube de frecuencia, disfruta de la subida de frecuencia, ya el tiempo de sufrimiento ya caducó, sube de frecuencia y de calidad, la memoria se abre y despliega alrededor, mostrando el patrón original divino, Sofía Christos, inserto en nuestro genotipo. Es decir, la maestría del hierogamos sagrado en el interior de cada ser y de cada una de sus células y demás componentes físicos, porque se tiene que materializar también en el cuerpo físico, cuya impronta es espiritual y metafísica. Desde luego que hay otros muchos nombres para referirse a ese patrón original divino. Así es como yo lo llamo, o como me han inspirado para que lo llame. Da igual el nombre. Lo importante es que la tarea sea realizada y que el objetivo final se cumpla. Y desde luego que se va a cumplir. No sé cuándo, sin embargo, sí sé que se va a cumplir. Y también intuyo que antes de lo esperado. Y eso no significa que nos vayamos a morir. Eso no significa que la Tierra vaya a ser destruida. Nada que ver con eso. Machu Picchu y Pachacútec Inca Yupanqui. Ay, me encanta. Cada vez que pronuncio este nombre no sé lo que entra por mi cuerpo. Pachacútec Inca Yupanqui, noveno Sapa Inca, es considerado el más importante de los 14 Sapa Inca que hubo en el Tahuantinsuyo. El último, por si te interesa, fue Atahualpa Inca Yupanqui, que fue hecho prisionero en una emboscada en Cajamarca, una localidad al norte de Lima, en el año 1532 por Pizarro y sus hombres. También hay que decir que si esto fue posible, en parte se debió a que mucha gente que estaba descontenta con el gobierno inca apoyó a Pizarro y sus hombres. Y también hay que decir otro dato, que Atahualpa Inca Yupanqui pecó, si puede decirse así, de inocente. Y se presentó a las buenas porque quería conocer a esa gente misteriosa que ya antes había llegado y había desaparecido y había vuelto a sus tierras. Entonces jamás pensó que iba a ser víctima de una emboscada como así sucedió. No lo mataron en ese momento, sin embargo, sí fue ejecutado después. Bueno, pues Pachacútec Inca Yupanqui, además de ser considerado el más importante de los 14 Sapa Inca, también es considerado un arquitecto visionario que mandó levantar la yacta de Machu Picchu, así como también mandó construir el camino inca que une Cusco con la Sagrada Montaña. Y una de las 3 formas de acceso a esos parajes y parajes que ya mencioné anteriormente. Sin embargo, los estudios arqueológicos e históricos señalan que si bien el 80-90% de las construcciones de Machu Picchu son del tiempo de Pachacútec, hay también otras muy anteriores e incluso de la época megalítica. Vuelvo a recordar que los pueblos quero, los incas incluidos, eran pueblos ágrafos, por lo que no hay escritos en los que apoyarse, al menos en el sentido habitual. El pueblo quero contaba con un sistema de registro, que son los quipu, que todavía hoy siguen sin descifrarse. En los quipu anotaban
anotaban en forma de nudos porque son una especie, no llegan a ser tejidos, pero están hechos con tejido. Entonces ahí en los quipu anotaban los acontecimientos y las épocas. No tenían en cuenta los años de vida de la gente, carecía de importancia para ellos. Y sus testimonios también están representados en sus construcciones y en su arte, principalmente cerámica y textiles. Todos los textos que existen son posteriores a la llegada de Pizarro y tienen un punto de vista muy distinto al andino, tienen un punto de vista europeo de ese tiempo, del siglo XVI. Y Perú, los Andes, los Quero, no solamente son de ese tiempo, sino que son de muchísimo antes, son muchísimo más antiguos. Así que es muy difícil, con una mentalidad del siglo XVI, interpretar mentalidades de milenios anteriores. Y pasa ahora, es muy difícil con la mentalidad del siglo XXI interpretar lo que sucedió en milenios anteriores. Sobre todo si lo hacemos teniendo en cuenta el punto de vista histórico, arqueológico y racional. Cuando nos salimos de esos puntos de vista, entonces sí, todo empieza a encajar, cuadrar y comprenderse de una manera muy diferente. De acuerdo con el conocimiento estándar, la construcción de Machu Picchu está datada en el periodo de los dos grandes incas, Pachacútec Inca Yupanqui, entre los años 1438 y 1471 de la era común, es decir, de nuestro tiempo, y Túpac Inca Yupanqui, entre los años 1472 y 1493. Fue abandonada más de 100 años después, más o menos en 1572, como consecuencia de la conquista española de Perú. Sin embargo, hay que señalar algo fundamental, y es que ni Pizarro ni sus hombres estuvieron en Machu Picchu. Nunca supieron de su existencia. Y este es uno de los puntos en común, uno de los muchos puntos en común que Machu Picchu tiene con Avalon. Porque a Avalon solo llega quien ha de llegar. Cualquiera puede ir a Glastonbury. Nada ni nadie lo va a impedir. Entrar en la isla sagrada es otra cosa. Y esto también es aplicable a Machu Picchu. Porque sí, mucha gente va a Machu Picchu, viaja a Machu Picchu, está llena de visitantes, no sé cuántos miles de visitantes van al año. Otra cosa es entrar en el corazón, en la mística, en el misterio, en lo metafísico de Machu Picchu. Y como acabo de mencionar en el apartado de las tres rejillas, Pachacútec encarnó en su tiempo para restaurar, reactivar y actualizar la rejilla magnética de la Tierra, preparándola así para el posterior cambio del núcleo central de la Kundalini desde la cordillera Himalaya hasta la cordillera andina. Y de acuerdo con la profecía Quero del cóndor, el águila y este Sapa Inca, que comparto en el vídeo 175, en el vídeo 177, dedicado a la chacana, el calendario andino y la Escarpay, este no fue su único propósito. También tuvo como misión, esto lo digo hoy nuevo, también tuvo como misión terrena potenciar las semillas de Yanantin y Masintin en el ADN humano. Yanantin es una palabra quechua que significa pares de opuestos o polaridades, que continuamente emergen entre uno y otro polo para crear y sostener la vida. Se me lengua la traba, y eso que estoy leyendo. Masintin es el proceso mediante el cual es creado algo nuevo. Un cambio que sobre todo tiene que ver con unir la sabiduría de la mente y la sabiduría del corazón. Haciendo esto, creamos Yanantin y Masintin. Los Quero llaman Pachacútec o Pachacuti al tiempo en el que Yanantin, la creación unificada, se restaura. Algo que sucede, según su visión, cada 500 años. El último gran ciclo
fue supervisado por su avatar y líder Pachacuti Inca Yupanqui, quien convirtió Cusco en el centro de un imperio, dejando allí depositadas esas semillas del cambio y convirtiéndolo a Cusco en el núcleo central, ombligo, desde el que, a través de las líneas Ceque, viajaron y se expandieron por todo el país peruano. Ahora, gracias al traslado de la Kundalini, también viajan y se expanden por todo el planeta. Siempre las gentes que están en el poder, incluso hoy, sobre todo las conciencias que encarnan con un determinado propósito, realizan tareas que van mucho más allá de lo que se ve. Y digo hoy porque en este presente en el que ya sabemos en todos los países, sin excepción, cómo está el ámbito político, cómo está el ámbito económico, social, científico, religioso, etcétera. Por detrás de la apariencia, más allá de lo que vemos, seguramente mucha gente que a la vista pública está realizando papeles no bonitos, tal vez por debajo, por dentro, sí que esté realizando una labor en consonancia con este cambio hacia una mayor conciencia, luz, etcétera, por el que estamos transitando. Pachacútec en quechua significa transformador de la tierra y del cosmos, ya que Pacha significa tanto tierra como cosmos, y Cuti significa girar, corregir y arreglar las cosas. Eso fue exactamente lo que hizo Pachacútec: girar, corregir y arreglar las cosas, para que en el tiempo propicio las semillas de una nueva vida comenzaran no solo a germinar y crecer, sino también, sobre todo, a dar frutos. Muchos otros lo hicieron antes, en otros territorios, con otro nombre, con otra vestimenta terrena, con otra procedencia estelar. Sin embargo, sintonizando todos en un mismo acontecer: la recuperación de la memoria y el regreso al recuerdo de lo que somos, fuimos y siempre seremos. Seres de luz viajando por la vida hacia la ascensión de la conciencia y la consciencia, requisito previo, imprescindible para que lo humano y lo terreno también asciendan. Machu Picchu, Chuma y las ñustas. Voy a coger una cosa. Según el arqueólogo peruano Sánchez Macedo, Machu Picchu es un santuario que encarna la fuerza y el poder de la energía femenina, como también sucede en Ávalo. Esto no lo dice Sánchez Macedo, esto lo dice María Ávalo. De acuerdo con sus investigaciones y hallazgos, las mujeres que vivían allí no eran mujeres comunes, sino que contaban con habilidades psíquicas muy desarrolladas y pronunciadas, además de un amplio y profundo conocimiento de la naturaleza y sus ciclos. Sánchez Macedo y otros autores sugieren que Machu Picchu era un templo en el que las sumas sacerdotisas del Imperio Inca, sí, también hubo sumas sacerdotisas y sumas sacerdotisas en el Imperio Inca, vivían su vida. Otro punto en común con Avalon. Igualmente, era un lugar de aprendizaje para mujeres jóvenes, las ñustas, a quienes enseñaban e instruían en los sagrados caminos de la magia, la alquimia y los misterios de la vida, como también ocurría en la sagrada isla de la diosa. Las ñustas de Machu Picchu procedían de todos los lugares del Tahuantinsuyo e iban allí a estudiar las ancestrales artes mágicas. Todas eran escogidas en su lugar de origen gracias a su innata conexión con la tierra y a sus elevadas capacidades psíquicas. Viajando a Machu Picchu y residiendo allí, aprendían de las sumas sacerdotisas
cómo vivir la vida con intención y de una manera sagrada. Por su parte, las sumas sacerdotisas entrenaban a las justas para que en su tiempo pudieran convertirse en sacerdotisas y mujeres medicina para sus comunidades. Adicionalmente, las ñustas eran entrenadas en cómo laborar con las frecuencias y la energía de la tierra y de los cielos. Esto requería un minucioso y profundo conocimiento de las líneas Zeke y su movimiento bajo la tierra, que posteriormente y con el debido entrenamiento recibido de las sumas sacerdotisas aprendían cómo aprovechar la energía de esas líneas e incluso cambiarla colocando rocas, piedras y cristales en distintos puntos de poder. Otro aprendizaje que las ñustas realizaban tenía que ver con estar en alineación con las energías del cosmos, como una herramienta para encontrar guía y dirección. Por la altísima vibración y conexión cielo-tierra que existe en Machu Picchu, es ampliamente admitido que por el mero hecho de vivir allí, estas jóvenes mujeres experimentaban una gran expansión y desarrollo de sus habilidades psíquicas y espirituales, por lo que era un gran honor para ellas ser elegidas por su comunidad con el propósito de viajar a Machu Picchu y estudiar allí. Una vez terminados sus estudios y aprendizajes, la mayoría de ellas regresaba a su lugar de origen, convirtiéndose en las mujeres sabias, en las mujeres medicina, en las chamanas y sacerdotisas, transmisoras del conocimiento adquirido a la vida comunitaria para que sus gentes aprendieran a vivir de ese modo. Sin embargo, otras permanecían en Machu Picchu para enseñar a nuevas novicias junto con las sumas sacerdotisas. Sánchez Macedo, de nuevo, afirma que las ñustas y las sumas sacerdotisas vivían en el lado este del santuario, en lo que se llamaba en su tiempo el Ayahuasi, la casa de las vírgenes del sol. En Pachacamac también hay un Ayahuasi, la casa de las escogidas, donde también elaboraban tejidos en los que plasmaban mucho de lo aprendido y encontrado en sus aprendizajes y conexiones con el misterio. Plantas psicotrópicas como la ayahuasca, el San Pedro y la huilca eran usadas de manera sagrada para lograr el éxtasis y la comunicación con lo superior. Y entre las sumas sacerdotisas que vivieron, enseñaron en Machu Picchu durante el Imperio Inca, una de las más destacadas fue Chuma, de quien a día de hoy lo único que puedo mostrar es su retrato. Este es uno, este es otro. Hice estos dos bocetos inspirándome en la imagen que hay de Chuma en un libro que compré en Cusco y en el que solo se la menciona. Se la menciona y hay una imagen de ella. Yo, inspirándome en esa imagen, hice estos dos bocetos. Tengo que decir, necesito decir, que los dos salieron de manera casi automática. Apenas utilicé el borrador, cosa rara en mí, porque cuando dibujo a veces utilizo más el borrador que el lápiz. En esta ocasión no ocurrió así. Y el primero lo hice un día y al día siguiente pensé, bueno, como logré hacer también ese primer retrato de Chuma, voy a intentar hacer otro. Pasó lo mismo. Claro, salió un poco diferente, sin embargo, también con la misma precisión que había salido el primero. Así que bueno, no sé si voy a saber más de ella. Con esto, de momento, me doy por satisfecha. He pasado estos dos bocetos a las respectivas láminas y estoy en proceso de pintarlas. Así que bueno, ya se verá. Machu Picchu, como Avalon,
a veces también está rodeado por brumas, que no solo envuelven, protegen y custodian la ciudadela, las dos montañas sagradas y todo lo demás alrededor, sino que también derraman sus misterios sobre quienes permitimos que esas brumas místicas y alquímicas toquen, permeen y penetren de manera profunda en nuestro ser, activando el recuerdo y la memoria de nuestro pasado, presente y potencial futuro, trayéndolos de vuelta para diseñar y construir la vida que vinimos a vivir en la actual encarnación. Y este es el sueño y el deseo de mi ser para todas las almas encarnadas en este momento en el planeta. Y mi sueño y mi deseo es que también se logre más pronto que tarde. Y aunque lo del tiempo no depende del ser humano, cuanto más contribuyamos a ese cambio, es posible que los tiempos cambien y se aceleren. Como siempre, amén y gracias por adelantado para este sueño, para este deseo. Y hasta aquí hoy esta entrega dedicada a Lima y Machu Picchu, dos de los lugares que forman parte de los territorios sagrados, sitios arqueológicos y templos de Perú, que merecen por sí mismos todos ser visitados. Gracias como siempre por tu atención. Hermana Alma, gracias también por estar aquí en este canal y especialmente en la tierra en este momento tan importante, y que la paz sea contigo ahora y siempre. Bendiciones y hasta la próxima.